Y hoy nos acompaña el doctor Omar López Mato, médico oftalmólogo, director del Instituto de la Visión, investigador de la historia y el arte, director de Olmo Ediciones. Muchísimas gracias, Doc, como siempre, por la información que nos trae. Y hoy las piernas de Sarah Bernhardt. Las piernas de Sarah Bernhardt. Bueno, en realidad vamos a hablar de Sarah Bernhardt. Sarah Bernhardt fue la actriz paradigmática de fin del siglo XIX y principio del siglo XX. Sí. Si ustedes todavía en YouTube pueden encontrar películas en donde ella actúa. Ella actúa, las películas que van a ver, tiene más de 80 años ahí y vos no le podés creer la edad que tenía esa mujer. Realmente bellísima, una mujer muy, muy bella. Una historia complicada, familiar. Sí. Ella había sido una hija bastarda, para decirlo de alguna forma, pero ella siempre suplía la historia familiar con, ¿cómo te puedo decir?, con sus fantasías, ¿no? Entonces hoy era la hija de un príncipe, pasaba de un conde, después, ¿viste? Siempre tenía alguna historia, nadie puede seguirle bien el tranco. Sí, hasta que empieza, gracias al duque de Morny, que era el amante de la madre, empieza su papel de actriz en la Comédie Française, pero ahí se pelea y tiene toda una serie de aventuras galantes, en realidad. Tiene muchos amantes a lo largo de su vida, pero su gran pasión era el teatro. Y con los ahorros de su trabajo, funda un teatro, el Odeón, y sus obras son realmente muy seguidas por París. Todo París quería ir a verla actuar porque realmente declamaba, la voz la tenía perfecta. Ya le digo, si ustedes ven los audios, escuchan los audios, hay que pensar que estamos hablando de una persona de arriba de 80 años y una voz cristalina. Estas son de 1920, las películas que se ven todavía de ella. Están registradas películas de ella. Aparte, muy patriótica. En ese momento no habían tratamientos estéticos, ni anti-age, ni nada. No, y ahora te voy a empezar a contar la historia dramática de esta mujer, porque el único detalle que quería terminar es que el teatro, cuando en 1870 los alemanes toman París, ella dona su teatro, o permite que su teatro se convierta en hospital. Entonces, yo qué sé, el mariscal Foch, que después fue un héroe durante la Primera Guerra Mundial, va al entierro de ella agradeciéndole los cuidados que le había ofrecido la mismísima Sarah Bernhardt cuando él era teniente, ¿no? Entonces, sinceramente, en una figura para Francia. Entre sus muchos amantes había un médico, un cirujano muy destacado que se llamaba Pozzi, al que ella se refería como el doctor Dios, un poco para enaltecer el ego, ¿no? Y que le confía un problema que empieza a tener ella en una rodilla. Resulta que hubo varias obras de teatro en donde ella, una de las sesiones era una obra de Juana de Arco, creo que era de Rostand, en donde ella tenía que saltar del escenario. O Turandot, que también tiene que saltar del escenario. Y ella, o Tosca, la famosa que después fue ópera, en ese momento empezó como una obra de teatro. Y en ella, si ustedes recuerdan la obra Tosca, Tosca termina arrojándose del Castel San Angelo en una especie de suicidio. Y eso lo repetía todas las noches, pero caía mal y se fue lesionando la rodilla hasta que hacia 1914, estamos en plena guerra, Primera Guerra Mundial, la rodilla esa no estaba más, le diagnostican una tuberculosis articular y pide que le amputen la pierna. Le amputan la pierna, la amputa justamente el doctor Pozzi, ya te digo que había sido su amante. Se hace internar en una habitación en Valgras, en donde había estado alojado Alfonso XII de España. Es decir, su condición era: yo quiero tener la misma habitación que tuvo un rey, ¿no? Entonces le amputa la pierna y empieza a recuperarse. Pero tal es así que ella hace una gira por Estados Unidos
Ella estuvo acá también, acá en la Argentina. Pero hace una gira por Estados Unidos, donde la gente no se daba cuenta que estaba caminando con una prótesis. Realmente. Vuelve a Francia y bueno, ahí se entera que lo habían asesinado a su doctor, un episodio conflictivo con un paciente, lo habían asesinado, y al final empieza con una insuficiencia renal. Y ella, muchos años antes, se había comprado un ataúd y dormía en un ataúd. ¿Ella? Dormía en un ataúd. Y al final, hacia 1924, decide darle uso permanente a su ataúd y se entierra en el cementerio paradigmático de París, que es Père Lachaise, y ahí todavía es el día de hoy que los viejos admiradores le siguen dejando flores a Sarah Bernhardt. ¡Qué bárbaro! Ahora, lo curioso de la pierna de Sarah Bernhardt es que Clemenceau, que era el primer ministro de Francia y era médico, la declara patrimonio nacional. Y un circo que hace pocos días estuvo en la menta, que es el Barnum and Bailey, es un circo que acaba de cerrar, pero que en el siglo XIX fue muy, muy conocido, ofreció pagar $10.000 para exhibir la pierna de la famosa Sarah Bernhardt, cosa a la que se resistieron. La volvieron a encontrar porque se perdió dentro del hospital y hace pocos años atrás la volvieron a encontrar y está en exposición en un hospital de París, la pierna de la que fue la actriz más conocida de Francia. Reconocida a nivel mundial. A nivel mundial. Una genia. Gracias, Doc. Gracias a vos. Gracias. Enseguida volvemos.